Populares. Es una tarde muy agradable estar aquí con todos ustedes, sobre todo en esta presentación del libro Pulque o de la embriaguez sagrada. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Seguramente todos tenemos alguna historia relacionada con esta bebida sagrada, considerada también entre los rituales de las comunidades del país. En el caso mío, les saluda la directora general del Museo Nacional de Culturas Populares, Jessica Morales, a sus órdenes. Pues yo vengo de la comunidad del estado de Morelos, y ahí en el municipio de Huitzilac se consume mucho el pulque. Le llaman el chamaquero por distintas razones, pero hay muchos mitos acerca del pulque, muchos rituales, pero sobre todo está la fiesta, la manera de concebir la vida, la manera de convivir con otras culturas, y aquí nos van a platicar sobre esta bella publicación. Le doy el micrófono a Deira, quien va a ser quien presente esta presentación editorial. Bienvenidos nuevamente, estamos en el 40 aniversario del Museo Nacional, siempre en su casa, abierta para todos ustedes, y muchas felicidades por este trabajo. Bienvenidos. Bueno, pues buenas tardes. Como bien lo dice la directora, pues también nosotros queremos agradecer el espacio que nos brindaron para hacer la presentación del libro. Gracias a Aide, que fue el vínculo, y pues gracias por el espacio, y pues agradecerles a ustedes el que estén aquí y vengan a ver la presentación de este libro, que para el museo pues es un logro también. Voy a dar parte a presentar a Luis y a Miguel Ángel, que van a ser los presentadores del libro, y voy a leer un poquito sobre la semblanza de Luis. Es licenciado en Creación Literaria y Arte y Patrimonio por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, licenciado y pedagogo en Artes Teatrales por la Escuela Nacional de Artes Teatrales, coordinador cultural del Museo del Pulque y las Pulquerías MUPI, comisario de la Asociación Mexicana del Pulque y las Pulquerías, director del colectivo Sembrando Letras, integrante del programa Cuenca, formación continua de la Dirección de Vinculación de Culturas Comunitarias de la Secretaría de Cultura Federal, y ha impartido seminarios y diplomados de capacitación para talleristas y monitores especializados sobre la cultura comunitaria y programación cultural participativa. Ha publicado también sus cuentos en revistas digitales e impresas, y desde el 2016 realiza estudios etnográficos, culturales, políticos y sociales en torno al maguey, el pulque y las pulquerías. Y bueno, gracias Luis por estar aquí. Y ahora voy a presentar a Miguel Ángel Cabrera, licenciado en Filosofía con especialidad en Filología Clásica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diversas publicaciones nacionales e internacionales con temas de investigación académica, así como de periodismo cultural. Es fundador del proyecto Arcadia México para la promoción de la paz a través de las artes y la cultura, con un enfoque interdisciplinario, y pues obviamente le gusta el pulque y la buena vida. Te agradecemos mucho, Miguel Ángel, que nos acompañes esta tarde, y pues vamos a dar inicio. Voy a cederle el micrófono a Luis para que nos comente un poco sobre el libro. Muchas gracias por su asistencia, muchísimas gracias. Queremos y quiero agradecer de parte del Museo del Pulque y las Pulquerías y la Asociación Mexicana del Pulque y las Pulquerías por el espacio, al Museo Nacional de Culturas Populares, a todos los enlaces y todos los que hacen posible que el día de hoy presentemos este libro, y sobre todo el interés por el tema. Y desde hace unos años para acá tenemos muchos temas y muchos ámbitos y muchos espacios donde ha resurgido la bebida. Es por eso que para nosotros como museo es importante la divulgación de los saberes, las investigaciones y las intervenciones acerca del tema del maguey, el pulque y las pulquerías. Sabemos que por muchos años el pulque fue denostado, fue atacado, fue mitificado y satanizado por muchas índoles, por muchos temas, por muchos sectores, incluidos pues también el sector institucional. Y entonces para nosotros que ahora la institución apueste por abrir estos espacios a los saberes de la mano de los investigadores, de la mano de los creadores y de los articulantes
todo lo que converge a este tema. Para nosotros es una alegría saber que no estamos solos en defender realmente una bebida que nos da identidad y pertenencia como mexicanos y que nos remonta siempre a las raíces y sobre todo a un pasado familiar. Siempre tenemos que el abuelo lo consumía, la mamá lo consumía. Tenemos esta parte que nos remonta también a la infancia. Sí, de pequeño me dijeron que lo probara, me daban aguamiel, iba con mi abuelito a la pulquería, mi abuelito tenía magueyes, etcétera, etcétera. Todas esas historias maravillosas que nos remontan a un gran pasado son las que queremos recuperar. El libro está editado por Lunaria Ediciones. Jacinto, que no nos pudo acompañar, le ha apostado a este tema. Y pues bueno, Giorgio Samorini es un italiano etnobotánico especialista en todo la biotecnología que tiene que experimentar entre hongos alucinógenos y sobre todo algunas especies que provocan ciertos cambios físicos, mentales al cuerpo, y entre ellos se encuentra pues al maguey y al pulque, y de ahí decide hacer todos estos estudios. El libro recorre desde la época prehispánica, los inicios y los vestigios del descubrimiento del maguey y por ende del aguamil y del pulque, hasta la época colonial. Es importante y es maravillosa la labor de Samorini, porque a pesar de ser italiano no nos habla desde un eurocentrismo, no nos habla desde una perspectiva superior o desde arriba, donde él nos muestre sus investigaciones, sino todo lo contrario. Nos lleva de la mano en todas estas etapas y en todos estos procesos y en todas estas investigaciones. Y la maravilla del libro es que es un primer pequeño gran comienzo para todos estos saberes e investigaciones acerca del maguey y el pulque. Es una lectura práctica, es una lectura ágil y rápida, que tenemos pocas investigaciones físicas palpables y biográficas de estas investigaciones acerca del pulque y el maguey. Sin embargo, a veces son un poco ortodoxas, y la gente que quiere saber acerca de ello pues tiene esta pequeña reticencia acerca es que pues bueno, ya se pierde la lectura, son lecturas duras, son lecturas que a veces se pierden. Tenemos también que los jóvenes o las nuevas generaciones se están acercando a estos saberes, y debemos ofrecerles cosas y herramientas que tengan a la mano de manera práctica. Y este es el libro adecuado. Este es un primer gran comienzo. De ahí te surgirán esta cosquilla por saber más. Entonces tal vez de ahí ya brincarás a textos prehispánicos, investigarás acerca de algunos códices. Si te interesa la etapa de la colonia virreinato, que es hasta donde abarca el libro, pues bueno, ya de ahí podrás leer textos maravillosos como El fraile lidio y el pulque, de la doctora Sonia Corcuera. Si te interesa más del maguey, pues bueno, empezarás a entrar ahí al manual de encina, al manual del magueyero, y conocerás todo este proceso de las familias de los magueyes, porque tienen que ser capados a cierto tiempo, cuánto dan de aguamiel, etcétera, etcétera. Si quieres saber más de la industria del pulque y del famoso rey del pulque, Ignacio Torres Adalid, pues bueno, ya le entrarás a texturas como de Rancaño, etcétera, etcétera. Pero esto es un primer gran comienzo. Cuando realizamos la investigación y proceso curatorial del Museo del Pulque y las Pulquerías, teníamos esta prerrogativa, que el que nos visitara, aún así no supiera qué es el pulque y jamás en su vida haya escuchado la palabra pulque, entrar al museo y de manera ágil y práctica y lúdica se pudiera enterar de todos los procesos de la bebida, pero que también si llegara un experto le dejáramos ahí algo, y estos saberes compartirlos y decir que somos también un escaparate para las personas que articulan todos estos temas. Ellos son los que realmente abonan a todas estas tradiciones, costumbres y usos, y es nuestra obligación impulsar y divulgar estos saberes. Es por eso que en este año, justo en febrero, cuando estábamos a punto de celebrar el Día Nacional del Pulque, que por cierto se celebra todos el primer domingo de febrero, Jacinto, que tiene la editorial Lunaria, fue mi maestro en la universidad, y después de la pandemia ya teníamos muchos años de no vernos,
nos encontramos y fue maravilloso saber que él estaba divulgando el libro y que yo estaba en el Museo del Pulque. Entonces de ahí la asociación en esta obligación de divulgación adquiere un tiraje, una segunda reimpresión del libro, y esta segunda reimpresión tiene pues además ya pues los logotipos del museo y de la asociación, y lo adquiere apostándole a eso, a esta divulgación. Qué difícil es ser un museo autogestivo, que le apuesta a la autogestión, qué difícil es ser un museo además del Pulque, pero también qué maravilloso y nos sentimos orgullosos de ellos. Y aún así también le apostamos a la línea editorial. Siempre que se presenta un libro se habla acerca del escritor y de lo fabuloso que es que lo haya escrito, pero pocas veces dejamos la parte de alguien muy importante y que sin ese personaje o ese individuo o individua no existiera, no tendría razón de ser el ser escritor. Y ese personaje es el lector. Pocas veces o nulas veces se habla de la labor del lector, y justo Alberto Mangel, un argentino que es ensayista, investigador y escritor, es el lector más fabuloso que yo conozco. ¿Y por qué? Nada más y nada menos que fue el lector de cabecera de argentino también, se me ha ido el nombre, Jorge Luis Borges. Entonces imagínate ser el lector de Jorge Luis Borges y leerle todos los días, a todas horas, lo que además el escritor quería, y forjarlo desde tu perspectiva de lector como escritor. De hecho, hay comunidades que viven sin escribir, pero jamás podrían vivir sin leer. Nosotros mismos podríamos vivir sin escribir, y algunos quizá lo hacen, ¿no? Pero no podríamos vivir sin leer. Entonces, el oficio del lector siempre está presente de una u otra manera. Es importante también, porque Alberto Mangel, sobre todo en un libro llamado Historia breve de la lectura y de la escritura, explica este oficio del lector que a veces pues es invisibilizado, y habla también que el libro tiene 3 historias. La primera historia es cómo tú llegaste a adquirir el libro, o por qué te asombró, o te maravilló, o tuviste inquietud de adquirir el libro. La segunda es la historia que viene de lo que trata el libro, la temática. Y la tercera historia es cuando dejas ese libro y le depara una historia a alguien más, y le regalas una historia a alguien más. Eso también nos habla acerca de que el libro físico es almático, tiene una pertenencia humana. Ahora que los libros son digitales, ya no tenemos esa parte humana, se ha dejado de perder. Y apostarle a algo que pues a veces hasta las mismas editoriales dicen que está en declive, para nosotros es una responsabilidad muy importante, y que la gente se interese por adquirirlo, por difundirlo y por escucharnos con ustedes, para nosotros es maravilloso. Están a punto de tener esta primera historia con el libro Pulque o de la embriaguez sagrada, y de ahí también Alberto Mangel explica muchas historias que tú tendrás cuando tú lees un libro. Siempre hay una historia detrás de ese capítulo, detrás de esa página, en donde la has dejado, por qué, y después recordarás ese libro y lo tendrás en tu archivo y dirás, te recordará la época en lo que lo leíste y los saberes que te dejaron, y eso es algo maravilloso que además jamás se escribe. Entonces están a punto de vivir esa experiencia, y sobre todo yo les deseo una gran lectura del libro acompañado de un buen y delicioso pulque. Le dejo la palabra a Miguel. Muchas gracias. Gracias, Luis, por tu participación. Sin duda alguna, pues estamos ante un texto, un libro bastante interesante, y más por el hecho de que pues estamos ante un nuevo auge, yo diría, ¿no?, de la cultura magueyera y pulquera. Entonces, en primer lugar, pues sí quisiera felicitar in absentia al director de esta editorial, Lunaria Ediciones, por tener pues esta maravillosa iniciativa que en su momento él y yo platicábamos, ¿no?, en alguna pulquería de por ahí, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Probablemente por la colonia obrera, no sé. ¿No? Pues empezamos a imaginar nuevos tipos de libros, ¿no? Y llegamos a la conclusión, siempre pues él con la iniciativa, de que sería tal vez propicio
hablar con otro tipo de enfoque de la cultura mexicana, más allá del enfoque al que ya estábamos acostumbrados, ¿no? Particularmente yo, mucho, ¿no? El enfoque académico o un enfoque que desdibujaba aspectos importantes, ¿no? De la cultura pulquera a nivel literario, porque bueno, en cuanto al cine, pues hay muchísimo material, ¿no? No soy experto en el tema como las personas que únicamente se dedican al pulque, que las hay, ¿no? De verdad es impresionante cómo hay personas que 24/7 están en el tema del pulque, ¿no? Ya no se diga del maguey, ¿no? Porque el maguey pues tiene para hacer juguete, para hacer pan, es decir, levadura, también para hacer textiles, etc. Entonces, pues sí es importante felicitar, ¿no? a quienes toman esta iniciativa aquí o en otras editoriales y también ustedes para incentivarles, ¿no? a que pues también sigan conociendo más del pulque, del maguey, ¿no? Y pues que consuman literatura de muy buena calidad como lo es este ejemplo, ¿no? Antes de comenzar propiamente yo quisiera dedicar pues la existencia misma de este libro que ya ha visto, no sé si su segunda o tercera edición, esta es la segunda, ¿verdad? Bueno, la segunda, esta es la primera, esta es la segunda, y ha sido creo que el mayor éxito de Lunaria Ediciones, ¿no? Entonces es importante reconocerlo porque es una industria, es un ámbito cultural bastante complejo. Entonces tener ya una segunda edición ya es un gran logro que tenemos que festejar con un pulque también. Entonces, lo dedico, ¿no? a la memoria de mi maestro, el doctor López Austin, doctor y profesor de todos, siempre muy generoso. De hecho, no estaría yo aquí sentado de no haber sido por su acicate constante a que los jóvenes nos interesáramos por la historia de México. Yo que soy de formación de filosofía, pues sí sentí eso como una llamada de atención, porque estábamos muy concentrados en el mundo europeo, ¿no? Entonces, que él siempre con su gran carisma nos haya invitado a acercarnos y conocer más nuestra propia historia, pues sí fue un gran incentivo, ¿no? Y lo mencionamos aquí un poco, bueno, se menciona en el texto, y nada más como anécdota, pues para que lo lean también al doctor López Austin, gran historiador e investigador de la antropología, muy carismático, profesor de todos, amigo de todos. Yo me acuerdo cuando le pedí permiso para entrar a sus clases, que eran, vean ustedes, los martes a las 7 de la mañana, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, pero empezaba puntual, así con puntualidad inglesa. Yo a veces me preguntaba si era más inglés o mexicano, ¿no? Pero hacia las 7 ya empezaba, y fantástico, siempre con una gran sonrisa, de verdad, una persona con un gran corazón. Y siempre había puntualísimo a las 7 para los desmañanados que llegábamos ahí. Yo llegaba siempre, obviamente, 6:30. No, tampoco tanto así, pero sí llegaba puntual. Y había siempre galletas y café para todos, cortesía del profesor. Entonces, qué maravilloso. Van a ser, descanse en paz, falleció creo que hace 2 años, ¿no? Van a ser siempre momentos que nunca de sus alumnos nadie va a olvidar, ¿no? Hasta los pajaritos, ¿no? Cantan cuando lo recordamos. Entonces, un gran ser humano. Y es importantísimo recordarlo, y en parte, pues aquí estamos sus alumnos continuando de algún modo, ¿no? Cada quien en su manera, su legado. Y hablaba yo de muy buena literatura, y de ese modo quiero comenzar, porque bueno, ya mencionaba un poco Luis el contenido del libro, pero bueno, también es importante acercarnos pues, a la literatura que le da de algún modo carta de naturaleza a la cultura pulquera, ¿no? Que pues no podría pensarse sin la cultura mexicana, la cultura mexica, la cultura tolteca, porque han de saber ustedes, para quienes no sepan, que el idioma náhuatl, ¿no? Pues no nada más lo hablaban los mexicas, sino mucho antes de ellos, ya desde los toltecas, ¿no? Desde la gran civilización tolteca, muy refinada entre ellos mismos, que fue pues la gran cultura forjada en gran medida a nivel de legado histórico por el príncipe rey Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, el náhuatl, pues de su noble simiente, nos dejó grandes poetas como Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl, de su linaje, él se hacía sabedor, ¿no? Del legado de Quetzalcóatl. Entonces, ven ustedes, ya tenemos ahí una primera puntada muy importante, como esto es un gran legado que viene no nada más de los toltecas, bueno, mexicas, toltecas, sino también aspectos que se compartían con los mayas, tal como el libro describe, en las ceremonias del Balché,
¿no? Que es como un análogo del pulque mismo, ¿no? Bueno, entonces nada más voy a leer brevemente un poema, bueno, el poema que abre el libro de Netzahualcóyotl, que se llama, lo voy a leer en español porque mi profe de náhuatl, no sé por qué, pero no llegó, entonces mejor no, ni presente ni ausente, me voy a lo seguro. Pero si ustedes adquieren el libro van a poder disfrutar de este bello poema en su lectura original en náhuatl. Entonces el poema comienza, se llama Alegraos, y dice así: alegraos con las flores que embriagan, las que están en nuestras manos, que sean puestos ya los collares de flores, nuestras flores del tiempo de lluvia, fragantes flores abren ya sus corolas. Por allí anda el ave, parlotea y canta, viene a conocer la casa de Dios. Solo con nuestros cantos prece vuestra tristeza. Oh señores, con esto vuestro disgusto se disipa. Las inventa el dador de la vida, las ha hecho descender el inventor de sí mismo, flores placenteras, con ellas vuestro disgusto se disipa. Netzahualcóyotl. Entonces, pues claramente en alusión, ¿no?, a todo lo que implica la mitología del pulque. Y bueno, pues era muy importante mencionar, ¿no?, el ámbito de la literatura, porque pues en gran medida es algo que continúa a la fecha en las culturas, pues, o en los pueblos, ¿no?, que siguen comunicándose en náhuatl. Es impresionante, del mismo modo que el pulque, ¿no? Entonces creo que van a la par, era importante mencionarlo. Voy a leer rápido el índice del libro, porque yo había preparado, así tengo una disertación ya de como 3 horas, pues no, ¿verdad? Tengo nada más aquí 20 minutos, que también sería muy importante, si ustedes lo desean tener, además, y una plática, si tienen alguna pregunta o comentario, porque verdaderamente el libro, yo lo comenté en la primera ocasión que lo presenté, en Hidalgo justamente, es un libro infinito, imposible, contiene elementos que además de ser muy extensos, se complementan con lo que las personas opinan. Aquella vez que lo presentamos en Pachuca, los productores pulqueros, yo ya saben, iba más bien, ¿no?, con mi complejo de presentador de libros muy alzado, ya saben, ¿no? Y ahí me bajaron de mi tarima, ¿no?, porque verdaderamente los productores de pulque tienen un gran conocimiento que rebasa, me refiero no en calidad, sino en extensión, detalles técnicos, pues cualquier tipo de aprehensión por parte de persona, libro, lo que sea. Entonces, como que se complementó muy bien, ¿no?, en ese momento la dinámica, productores pulqueros y pues editores y gente que nos gusta conocer y aprender y difundir la cultura, ¿no? Esto es importantísimo decirlo. Entonces, el libro, bueno, para que vean más o menos ustedes qué pueden encontrar. Maguey y pulque, los orígenes, una mirada a los mayas, el pulque en la religión náhuatl, modos de uso, ritualidad, el quinto pulque, los aditivos, el pulque en el periodo colonial, y bueno, contiene apéndices maravillosos, apéndices, ahí les va, mito del origen del maguey, la leyenda de Xochitl, la heredad de Quetzalcóatl, la clasificación del maguey de Francisco Hernández. Y bueno, las referencias bibliográficas que son pues muchísimas, ¿no? Que es más o menos una panorámica. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Bien? ¿La charla va amena? ¿Sí? Bueno, lo comentaba porque si no, luego yo me escucho a mí mismo y digo, ay, qué flojera, ¿no? Ya cállenlo, hagan que no un poema, algo, ¿no? Bueno, entonces, a mí lo más importante que me pareció este libro es que a mí en lo particular les comparto una experiencia del mismo. Tiene que ver, comento que pues nos involucra a todos como mexicanos, ¿no? Y de ahí podemos ya partir a cuestiones más profundas o más detalladas del libro, ¿no? Creo que tengo buen tiempo. Pues miren, en su momento empecé la búsqueda de la etimología de México y hay un libro muy bueno, y ahorita van a ver cómo conecto con esto, ¿no? Hay un libro muy bueno, no sé si lo conozcan ustedes, del autor Gutiérrez Tibón, que se llama Historia del Nombre de México, ¿no? Un libro de verdad, una cosa fuera de serie, ¿no? Es una biblia de 1000 páginas,
verdaderamente 1000 páginas, ¿no? Es una cosota así, ¿no? Nada más para pues abonar a la etimología del país, ¿no? Bueno, para no hacer el cuento largo, me llama mucho la atención. Bueno, esto lo comento porque estoy escribiendo un libro, pues un poco, ¿no? Sobre la etimología de México y la relación que tiene con la luna, con el conejo, con el maguey. Entonces, pues me asomé, este libro me ayudó mucho en esa investigación, ¿no? El de Gutiérrez Tibón también. ¿Algún duende por ahí que no quiere que cuente mi anécdota? Y bueno, entonces, pues esa investigación implicó haber leído este libro. Fue fascinante encontrar en el otro de Gutiérrez Tibón que la etimología de México pues tiene varios acercamientos, ¿no? Los principales a nivel estadístico son dos. El ombligo de la luna, que mucha gente conocemos, ¿no? Y otro menos conocido, que es el corazón del maguey, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué diferentes etimologías, ¿no? Y este libro me ayudó mucho, en gran medida, a resolver o a intentar por lo menos proponer, despejar ese dilema, esa cuestión, ¿no? Y es muy interesante porque como el libro está profusamente ilustrado, ¿no? Pues van a poder ustedes apreciar en algún momento de su lectura los códices, los diferentes tipos de fotografías de magueyes que hay, ¿no? Pero yo quisiera resaltar que ustedes van a poder encontrar de mi posición académica en la página 64, ¿no? Sí. Aquí Luis se ríe porque sí, los académicos a veces somos con mucho prurito. Pues Borges se da de cuenta que citaba el número de páginas en sus poemas, ¿no? Hablando de Alberto Mangel. Alberto Mangel se llama, ¿verdad? Es que Borges me encanta también. Y nunca le escribió un poema al pulque, pero ni modo de eso. Le escribió uno a México, pero desconoció, fíjense. ¿Villoro? Ah. Bueno. ¿Quién, Villorito? Villoro. Ah. Sí, digo que puede ser Villoro el que le haga el poema. Ah, ya. Ya es que le da por hacer poemas temáticos, de acuerdo a lo que vivimos los mexicanos. Sí. Bueno, pues ahí sí no sé, pero por lo menos en cuanto a Borges, pues sí le faltó conocer mucho. De aquí le estamos haciendo en gran medida justicia a la literatura mexicana que tanta difusión necesita, ¿no? Y obviamente que pues con la venia, ¿no? De los grandes literatos contemporáneos, nada más que les caigamos bien a ellos, ¿no? Exactamente. Pues lo decía yo. Pero bueno, pues vean ustedes, aquí, si se alcanza a ver, hubiera traído mi nanoproyector, ¿no? Pues no se alcanza a ver, pero ahí más o menos en chiquito, imagínense, hay como una especie de pozo, de cuenca, que contiene dentro un conejo, ¿no? Bueno, pues esa cuenca es la representación del maguey, ¿no? Así como una especie de tacita, ¿no? De ánfora, por así decirlo, ¿no? De estas como de barro que luego uno tiene ahí, ¿cómo se llama? O de peltre, ¿no? Así chiquitas, ¿no? Y dentro del conejo. Es muy interesante porque, si ustedes recuerdan, la etimología o el significado del ombligo de la luna, pues tiene que ver con esta idea de que la cuenca de la náhuatl, ¿no? La cuenca de la náhuatl conformada por 5 lagos, no me lo sé de memoria, pero bueno, el lago de Texcoco era uno de esos más importantes. Y aquí había hecho un Coyoacán. Aquí en Coyoacán era donde conectaba como una especie como de istmo. Istmo es cuando se hace chiquito, ¿no? O como canal, ¿no? Que daba a Xochimilco. Entonces por aquí pasaba. Estaban como interconectados. Eran 5 lagos principales. Y entonces se supone que el nombre de México, el ombligo de la luna, se debía a que los mexicas admitían, según sus principios, según sus creencias, usos y costumbres, ¿no? Que el conejo que se supone que se observa en la luna, pues era el mismo conejo que se formaba en la cuenca de la náhuatl, ¿no? Bueno, pues esto que acabo de decir, 1000 páginas, Gutiérrez Tibón, para demostrarlo, o sea, que sus estudios cartográficos, una de bibliografía infinita, ¿no? Así borgesiana, ¿no? Una cosa impresionante, muy recomendable el libro. Pero bueno, para que después de comprar compren el otro, ¿no? Bueno, este es más barato.
Ah, ¿ya ves? Entonces, y es muy interesante. Pero también menciona aquí el libro, vean ustedes, ya hay más o menos, me van siguiendo, ¿verdad? Entonces, el conejo de la luna es el despejo del conejo que se forma en la cuenca de Anáhuac, ya que se ve con cierta distancia cartográfica, ¿no? Bueno, pues este libro es muy interesante porque, entre otras cosas, menciona que esta tacita, ánfora, pozo que yo mencionaba, que ahí más o menos se alcanza a ver para quienes están muy cerca, acá se puede ver más fácil, ¿no? Que también aparece en la portada del otro libro de Gutiérrez Tibón, porque es un tema muy importante, es la representación a su vez de la luna, es decir, el maguey como la luna. Entonces, incluso aquí lo dice, ¿no? Vean, lo voy a leer. Figura 15, para que no digan que estoy inventando después, ¿no? Figura 15, página 64, representación de la luna con un conejo adentro. Y bueno, pues ya por lo que dice en el contexto, obviamente que aquí la luna pues tiene la forma del maguey, ¿no? Entonces eso fue para mí pues bastante clarificador, porque claramente, bueno, vaya la redundancia, ya podemos apreciar la conexión que existe entre las dos etimologías que se han mencionado previamente. México como ombligo de la luna y México como corazón del maguey, ¿no? De hecho, el prefijo me pues viene de Mectli, que en náhuatl significa maguey, ¿no? Entonces ya están conectados las dos etimologías. Eso es importantísimo, porque bueno, pues ya da paso a otro tipo de implicaciones muy importantes, pero era muy significativo que este libro lo comenta de ese modo. Entonces ya no hay, pues, ya no puede haber de ese modo diferencias o problemas con quienes afirman que es una o en los otros, si no voy a entender, ¿no? Es fascinante y además le da otro tipo de importancia a la planta del maguey como una planta fundacional del país, que lo es, porque esta planta se lleva consumiendo en el país, afirma el autor Giorgio Samorini, pues desde hace 7,000 años, básicamente, en los antiguos asentamientos a nivel antropológico, 7,000 años. Entonces eso es muy importante. Una planta que también ha servido como dadora de agua, ¿no? En las comunidades desérticas, afirma el libro, eso yo no lo he visto con mis propios ojos, pero le creo, ¿no? Porque es un autor muy serio, pues también los magueyes dan agua, ¿no? Entonces vamos, que no es nada más una planta que hoy en día se pueda pensar en ella a nivel de consumo, sino también antropológico, ¿no? Y sustentadora. De hecho, que curiosamente, para los mexicas, el agua provenía de la luna en su mitología. Entonces vean ustedes cómo de ese modo el conejo se vuelve el emblema, ya no nada más que también de la embriaguez, ¿no? Del pulque, sino también de la sustancia que le da pues, fundamento a cualquier cultura y civilización, como lo puede ser el agua, ¿no? Pues todos los asentamientos, por ejemplo, las ciudades europeas, etc., egipcias antiguas, lacustres, pues tienen que formarse siempre al principio en un entorno acuífero, ¿no? Entonces ya tenemos ahí, ahora sí, otro nivel de entendimiento de lo que significa el nombre de México. Ven ustedes, está, y la importancia misma, por lo tanto, pues de la divinidad Mayahuel, ¿no? Y Patecatl, como los fundamentos, ¿no? Porque bueno, decía López Austin que Tlaloc, ¿no? El dios del agua o de la lluvia, no era exactamente el dios de la lluvia, sino de la fecundidad de la tierra, ¿no? Por eso se le pedía a él agua para que hubiese pues, mayores cosechas, ¿no? Entonces, obviamente que en ese sentido, pues, la madre tierra, por así decirlo, Mayahuel, pues tiene que ser una divinidad nutricia que diese agua, ¿no? O pulque, o bueno, sustancias de este tipo, ¿no? Más o menos ahí sí lo van siguiendo, ¿verdad? Ven ustedes qué maravilla, y esto nada más fue un puntito del libro, ¿no? Sí quisiera yo seguir hablando un poco de la mitología, ese es uno de mis ámbitos en los que más me he desempeñado, y pues acompañar, ¿no? A la figura de Mayahuel con la otra figura, su consorte, que se supone fueron los dos que descubren
el modo de producir el pulque. Mayagüel descubre cómo extraer pues la savia, el aguamiel, ¿no? Y Patecatl descubre los, ¿cómo se le llama? Los aditivos que se usaban pues, en contextos diferentes, ritualísticos, bueno, pero que en general potenciaban su efecto en la persona que lo consumía. Entonces, lo que le da, pues además, todo un uso diferente al pulque, no nada más por parte de los sacerdotes, sino también, pues, de la comunidad en general, ¿no? Para todo se usaba el pulque. Yo quisiera leer rápido, si me dan chance, un poco esa parte de esa diversidad, ¿no? De usos del maguey, porque bueno, es una planta, yo digo que es la planta más importante, hasta en broma les digo a mis amigos que en vez de águila real que tenemos ahí, es muy bonita, ¿no? La bandera de México, pues deberíamos poner algo así como un conejo, ¿no? Y un maguey, ¿no? Un maguey, sí. No, pues sería maravilloso porque es muy importante, o sea, es verdaderamente el águila como que la tiene un poco forzada, ¿no? Así del Imperio Romano, ¿no? O algo como para... No, pues, la verdad es que el maguey es más esencial a nivel identitario. Pero bueno, esas son mis ideas, se van a enojar, ya saben quién. Bueno, entonces voy a leer acá, por ejemplo, otro tipo de bebidas que no se conocen, derivadas del agave, del maguey. Dice, entre las bebidas de agave se encuentra el tesguino, un fermento preparado por los rarámuri y otros pueblos del México septentrional. Por su parte, entre los destilados a base de agave, los más conocidos obviamente son el mezcal, el tequila, pero también el bacanora, la tusca y el comiteco, ¿no? Que ya ven que se encuentra mucho en Chiapas, ¿no? Continúa, la población náhuatl utilizaba todas las partes de la planta para diversos propósitos manufactureros. Además de ser empleada como buen combustible, de las hojas se obtenía papel. De sus rígidas fibras se obtenía un hilo, ixtle, conocido en Europa con el nombre de pita, con el que se hacían mecates, cuerdas y telas para vestir. Las espinas eran usadas como agujas, alfileres y clavos. La raíz cocida es un elemento nutritivo y de la savia, además del pulque y miel, se obtenía aceite y con él se elaboraban ciertos panes dulces. En cuanto a sus propiedades medicinales, como informaron los primeros cronistas europeos, tanto partes de la planta como la savia y el pulque se utilizaban para el tratamiento de un considerable número de enfermedades. Bernardino de Sahagún señaló la existencia de una especie de maguey llamada teometl, maguey divino, caracterizado por tener amarillos los bordes de las hojas, cuyo jugo servía para preparar un medicamento útil para los que sufrían dolencias. También reportó la aplicación tópica del jugo de la hoja asada de maguey joven para sanar las llagas, y para calmar el dolor se aplicaba la hoja seca y molida, mezclada con resina de pino sobre las partes afectadas. También Francisco Hernández, el naturista y protomédico que en el siglo XVI estudió los usos tradicionales de las plantas mexicanas, reportó que las hojas cocidas y su aplicación tópica favorecían la sanación de las heridas, curaban las convulsiones y calmaban los dolores físicos, mientras que la savia del maguey favorece la regla, calma dolores de vientre, favorece la orina, limpia los riñones y la vejiga, rompe cálculos y lava las vías urinarias. Fin de cita, etc, pues curaba todo, ¿no? Aquí le voy a poner cura el COVID también, ¿no? Entonces, no, pues es que es una planta verdaderamente muy medicinal, muy importante, ¿no? Y pues México es un país, o de los pocos países del mundo, donde más tradición de las plantas medicinales puede existir, ¿no? Incluso pues, el libro menciona los estudios, ¿no? Para cambiar un poco a los mayas, ¿no? Los estudios que hizo este gran estudioso alemán, Retsch, ¿no? Que pues, hace esta descripción de cómo los mayas y su bebida paralela, el balché, ¿no? Pues es usada, ¿no? Y a partir de miel, ¿no? Que era miel psicoactiva, ¿no? Eso es maravilloso. Imagínense una miel psicoactiva, pues derivada de la abeja, de esta abeja que no tiene aguijón, melopona se llama, ¿no? Me parece.
Melipona, ¿no? Melipona, ¿no? Que pues se mezclaba con la resina de este árbol, ¿no? De Balché, la corteza más bien, ¿no? Y pues con los fermentos de hidromiel de ese lugar se generaba pues toda la, ya saben ustedes, ¿no? La ritualidad, ¿no? La ritualística necesarias para los diferentes usos. Entonces, aquí voy con lo de los mayas, que hay diferentes tipos de bebidas que se parecen al pulque, comenta el libro. Pues está el balché con los mayas, está la hidromiel de los vikingos. No es broma, en serio, ¿no? Los vikingos tienen un tipo de hidromiel, la famosa cerveza de Odín, de la que tanto hablan los mitos, ¿no? Es que ya, perdón, con toda la cultura popular uno nada más piensa en los Avengers, es una lástima, pero en realidad existe toda una mitología nórdica muy seria y se supone que Odín, Thor y todos estos, pues bebían cuencos de hidromiel, ¿no? Que no era dulce nada más, sino que era un tipo de cerveza, ¿no? Bueno, comenta el libro que también hay como ciertas semejanzas con otro tipo de bebidas que se usaban para rituales dionisíacos, pues en Grecia el vino, ¿no? Y así un largo etcétera. Entonces es interesantísimo porque de ese modo la cultura mexicana se consolida como una cultura que siempre ha estado, ¿no? A la altura de las demás culturas. Es impresionante. Yo lo comento a alumnos que he tenido, a gente más joven, ¿no? Es importantísimo, es increíble, ¿no? que muchos jóvenes hoy en día pues sigan teniendo sus complejos de inferioridad frente a otras culturas, siendo que la antiquísima civilización mesoamericana en general, pues ha alcanzado niveles alcanzó y ha alcanzado niveles de perfeccionamiento cultural sin parangón. Entonces, este libro también abona un poco, ¿no? A ese ámbito de decolonialidad, que es importantísimo en el siglo XXI. El rescate del idioma náhuatl, el rescate de las culturas populares, el fomento de las culturas populares, la cata de pulques y todas las pulcatas, ¿no? Y de todas las bebidas, con ámbito educativo, por supuesto, ¿no? Sí, no, porque Luis se ríe, ¿no? Así, yo, lo que tú dijiste, mano, lo que tú dijiste, ¿no? Pero que sí incitan a que las personas, ¿no? Pues nos acerquemos más a la historia de México y que hay incluso algunos aspectos que con esta óptica interdisciplinaria, como lo acabo de intentar demostrar, es decir, viendo un poco de la etimología, un poco de la antropología, un poco de los estudios comparados, pues nos inviten al estudio o a la lectura, por lo menos, de la historia de México, que es fascinante, ¿no? Todo lo que hicieron o cómo se comportaban en su momento, tanto conservadores como liberales en el siglo XIX, es fascinante, ¿no? Bueno, ya para acabar ese capítulo, el libro incluso menciona las fiestas que hacía Maximiliano de Habsburgo, quien era, pues, un asiduo bebedor de pulque, tengo entendido, ¿no? Nos comenta aquí Giorgio Zamorino. Pues como se pueden dar cuenta, no es nada más el espectro de hablar del pulque, ¿no? A nivel contemporáneo, sino que implica también todo un acercamiento histórico muy interesante que lo relaciona con la historia de las artes, ¿no? Pues hubo grandes artistas que le dedicaron también, y con razón, ¿no? Pues un momento a las bebidas mexicanas. Y ahí pues puede conectar, ¿no? Con lo que hacemos nosotros, si me permiten decirlo rápidamente, ¿no? Me tomará un par de minutos, con el proyecto que yo presido, que se llama Arcadia México, ¿no? Le comentaba a Luis que este proyecto, y también a Jacinto, pues surgió un poco con la intención de crear puentes, ¿no? Y pues les invito también a que adquieran el libro, lo lean y pues también conozcan lo que un servidor hace para promover la paz a través de las artes, y que nos sigan en Facebook. Estamos como Arcadia México, pues denle like, sigan lo que hacemos, damos cursos, talleres y demás, siempre enfocado a la pedagogía de estos temas tan importantes. Yo me siento muy pues honrado de haber estado aquí entre ustedes, compartiendo nada más un átomo del conocimiento del sol, ¿no? Porque, bueno, vamos, ya que ustedes se acerquen van a encontrar que son muchísimos los temas, ¿no? Esto que ya me salté, los códices y los tipos de magueyes, y la comparación con las culturas babilónicas,
En fin, ya no hubo tiempo. Pero bueno, para que vean un poco más o menos de qué va el libro, y yo pues felicito mucho también a Luis por haberse animado, bueno, ustedes a haberse animado a adquirir un segundo lote, ¿no? Y que pues sigamos compartiendo mucha más cultura, poniendo el nombre de México en alto, que lo necesita, ¿no? Ante la comunidad internacional, y sobre todo pues a divertirnos y a pasar grandes momentos, ¿no? En compañía de los amigos, amigas y de nuestro hermano el maguey y su hijito el pulque, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho sus aportaciones. En verdad creo que es un tema bastante interesante. Nada más como un comentario, a mi punto de vista, el MUPIT y el Museo de Culturas Populares, más que ver el pulque tal cual como una bebida, es todo el proceso, ¿no? Todo lo que hay detrás de estas bebidas. Creo que eso es lo que como museos, la misión o la visión de cada uno es lo que hace diferente como de otros museos, ¿no? Que aquí se trata de ver lo que hay detrás de cada objeto, de cada cosa de la cultura popular, no en sí el objeto, sino lo que hay detrás de esto, que es muy importante, ¿no? Y es lo que nos da la identidad y lo que nos a veces, pues olvidamos, ¿no? También un poquito. Entonces, pues les agradecemos mucho y vamos a dar parte a lo que serían, pues preguntas y respuestas. Si hay alguna respuesta, mi compañero Alejandro tiene el micrófono y si alguno de ustedes tuviera algún comentario, alguna pregunta, pues él les va a pasar el micrófono para que demos lugar a esta sección. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguien que desee participar. Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias por la aportación y por la presentación del libro. Me gustaría saber su opinión respecto a la industrialización del pulque que en Hidalgo se está realizando en formato de enlatado. Me gustaría saber cuál es su opinión y si me permiten hacer otro comentario. Hacer el comentario, tienes que decir respecto. Ya no te entendí la última parte. Que si te permitimos después hacer un comentario. Y al final, bueno, ¿Quieres hacerlo de una vez para aprovechar el micrófono, por favor? Ahorita que pase la violeta. Ok, sí, hace un par de semanas se realizó un evento aquí en el Museo Nacional de las Culturas Populares y en la ENA, ¿no? Sobre el 8º encuentro sobre la Declaratoria del Patrimonio Cultural Inmaterial. Me gustaría saber su opinión también respecto a eso, sobre la declaratoria. Y pues, no sé si hay tiempo para leer un poco de un artículo sobre crónica, que lo tengo aquí en mis manos. Buenísimo, ya ahorita iremos a la lectura. Es una pregunta en formato de varias preguntas. La primera pregunta, si te entendí bien, es qué opinamos acerca de la industriación, el enlatamiento, envasamiento del pulque. La segunda sería el plan, ¿no?, de salvaguarda del maguey, el pulque y las pulquerías. Y creo que lo que comentas de la ENA fue el 8º Congreso Nacional del Maguey y el Pulque, ¿no? Bien, bueno, la primera sería, no es nada nuevo, pareciera que es un tema nuevo el enlatar o envasar el pulque, es algo que ya la industria magueyera y pulquera, de la mano de la industria de Torres Adalid, ya lo practicaba. De hecho, un científico alemán es el que descubre la bacteria que causa la fermentación en el pulque, llamada la Simomonas mobilis, y descubre mágicamente cómo detenerla. Y eso es con base en un proceso de pasteurización, y a partir de eso pues surge la polémica. Una bebida fermentada, se pasteuriza la bacteria y se vuelve entonces de un producto vivo fermentado a una bebida pasteurizada, donde en ese proceso pues pierde bastante propiedades, ¿no? En infinidad de aspectos, no solo en nutrimientos, no solo en bacterias que preservan y que dan cuerpo a la bebida, sabor, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros como museo debemos de abrir el espectro y dar la voz a todas esas investigaciones, ¿no? Y decimos también que es maravilloso que personas
de otros países, de otros lugares del mundo que no tienen la oportunidad de venir a México y a probarla, y que de repente, o algún mexicano, ¿no?, que está en otro lado del mundo y de repente encuentra en algún supermercado una lata de pulque y lo abre, es un gran acercamiento a la bebida, ¿no? Entonces estamos justo a eso, a dar a conocer los procesos para que pues la gente ya decida si lo prueba o no. Hay un resurgimiento también acerca de mucha industria los últimos años que han hecho igual muchas pruebas acerca no solo de enlatar o envasar el pulque, sino también de ya saborizarlo, es decir, hacer curados, ¿no?, acerca de con este pulque ya pasteurizado. Es un pasteurizado de pulque, no es pulque, es pasteurizado de pulque, ¿no? Y aquí quizá también vendría la razón de al consumidor darle la verdad en todos los sentidos, ¿no? De que es un pasteurizado de pulque y no pulque en realidad, ¿no? Y respecto al plan de salvaguarda, se nos hace maravilloso la forma además en cual la están llevando, porque el plan de salvaguarda no es lo que dicen unos cuantos, ni es la voz de alguien que dijo yo lo quiero hacer, sino que se han hecho mesas de trabajo donde se han integrado a la mayor cantidad de articulantes de estos temas. A veces es difícil también abrir el espectro grande. Muchos se preguntan por qué en la Ciudad de México. Bueno, pues es un primer comienzo para hacerlo en la Ciudad de México. Después habrá un momento de hacerlo de manera nacional y después habrá un momento en el que toquemos puerta ante la UNESCO y digamos, ahora hagámoslo de manera internacional. No me preocupa tanto el plan de patrimonio. Qué bueno que se está haciendo. Lo que me preocupa es que todos los articulantes nos comprometamos a que ese plan de salvaguarda tenga sentido. Nada tiene sentido que, bueno, lo hagamos y que se decrete y todo bien y ya no haya que el plan de salvaguarda sea vívido. Eso es lo que me preocupa, que todos nos comprometamos a que el plan de salvaguarda funcione y que además que todos los objetos sociales que tiene de salvaguarda sean exigidos y sean preservados por todos. Eso es mi opinión respecto al plan de salvaguarda. Y el 8º Congreso también tuvimos oportunidad de participar. De hecho, agradezco mucho que hayan aceptado una ponencia que di yo acerca de la tradición de Judas en la Ciudad de México y su pertenencia social con las pulquerías, ¿no?, desde que surgió en la conquista hasta su extinción en 1988, a partir de esta legislatura del Distrito Federal, por el uso de la pirotecnia, ¿no? Entonces, también tuve la oportunidad de dirigir una de las mesas, ¿no?, que era referente al arte en el maguey y el pulque. Se va a hacer un ejercicio de divulgación bastante interesante. Nos hace falta muchísimo acerca de pues apoyar un poquito más a la divulgación, a la organización, a la difusión, sí, pero un gran aplauso a los que desde hace 8 años lo llevan haciendo y pues justo también el compromiso de la sociedad en general por enterarse de estos eventos, por participar. A veces los gestores culturales versamos mucho en difundir saberes, pero poco nos preocupamos en ejercer y en educar a públicos para que puedan asistir a esos eventos, ¿no? A lo mejor la gente ve ahí el Congreso y desde que escuchas la palabra Congreso y luego en la NA, a lo mejor se te hace un poco ortodoxo y a lo mejor dices, no, pues es para sabios, intelectuales, no para nada. A los ponentes nada nos hace más alegres que ver un foro totalmente lleno, que ver un foro participativo, que ver un foro donde se abona el saber de allá para acá y no nada más de aquí para allá, ¿no? Entonces, esperemos que para el siguiente congreso estamos en pláticas para que se realicen en el Museo del Pulque y las Pulquerías y también para hacer más mancuerna con las universidades y que el congreso pueda entrar en su programa educativo y entonces en el cierre de los congresos, que siempre es maravilloso que lo hacen en haciendas pulqueras o en haciendas pulqueras, tengamos esta conexión con las universidades y las universidades puedan llevar allá a los alumnos para que estén en el congreso, ¿no? Gracias. Hola, buenas tardes. Perdón, pero si quieres leer el artículo, perdón, ya no es... Sí. Hola. Sí, quiero hacer un último comentario, disculpa, gracias, ya continuamos contigo, gracias. Sí, nada más quería decir que Valdominos Nava, bueno, esto es de la crónica, ¿no? Expresa que el pulque no solo es una bebida, también es un alimento por las propiedades que contiene. Según estudios de Chapingo, de la UNAM y del IPN, es medicinal
porque antiguamente se le llamaba la bebida madre, en la cual se mezclaba con hierbas para curar ciertos padecimientos y para rituales ceremoniales, ¿no? Y en la estación del metro Centro Médico hay una exposición de tachiqueros, y que por cierto, lo que comentabas, ¿no? Hace falta más divulgación, más información, y estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí. Un saludo al maestro Valdovinos, que tiene su libro de Cocina con el maguey y el pulque, y lo vamos a presentar el 17 de julio en el museo. Gracias por el comercial. Y sí, visiten la exposición que habla de eso, la comunidad que estamos generando entre todos los articulantes, ¿no? Esta exposición la estamos haciendo varios colectivos y varios cargados acerca de divulgar estos saberes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo soy extranjero, no vivo aquí en México hace 6 años, ¿no? Y me encantó el pulque y toda la historia involucrada ahí con el pulque, ¿no? Y mi pregunta es más una curiosidad. Yo veo que por el precio, creo que el precio del curado no varía mucho, pero el pulque blanco, yo ya vi desde 10 pesos hasta 90. ¿Y lo que se debe a esta variación de precio en el pulque blanco en la venta? Qué buena e interesante pregunta. Un poco está como la cuestión de oferta-demanda, ¿no? Y otra parte es, depende de la calidad de pulque y depende de la región en la que lo estás consumiendo. Obviamente, si vas a Hidalgo y estás afuera del tinacal, pues te va a salir a precio de eso, ¿no? Incluso hay muchos tinacales que hasta pues te regalan ¿no? Pero en la Ciudad de México tenemos que agregar el costo del traslado, que no es nada barato ni nada fácil, porque además se tiene que trasladar en horarios nocturnos para que no afecte a la cuestión del sol y que esté largas horas de tráfico la camioneta o camión o trailer que está transportando los bidones de pulque. Ahorrarse justo eso, el tráfico, ahorrarse la cuestión del calor, que la movilidad sea rápida, y después a eso le abonas a que los lugares donde se oferta el pulque tienen que pagar impuestos y tienen que pagar una licencia que ampare la bebida, que ampare la venta de bebidas alcohólicas, y de eso un sinfín de impuestos ya fijos como renta, luz, agua y mil etcétera. Es por eso que varía bastante el costo del pulque. Y también la calidad, ¿no? No es lo mismo cierta calidad en ciertas pulquerías que en ciertas otras pulquerías. No es lo mismo que, por ejemplo, ahora el pulque ya se está ofertando en otros lugares que no son propiamente pulquería, ¿no? Entonces esos lugares pues tienen que tener un coste un poco más alto porque pues tienen que preservar la bebida, y en la pulquería pues es propiamente la preservación de la bebida. Entonces por eso que hay ciertas variantes, y también pues habría que ver justo que también hay esta campaña acerca de si lo que te venden es pulque o no es pulque, si es pulque sintético, si no es pulque sintético, si es pulque rebajado, si es pulque legítimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que hay una gran variedad de precios, y no solo de precios, sino también de sabores y de calidades. Muchas gracias por todo. Mi pregunta era con respecto al pulque y gracias por la respuesta, me quedó clara. Pero en el transcurso de las preguntas me generó otra pregunta. Acaba usted de mencionar un evento que viene en unos días. El 17 de julio, el domingo a las 3 de la tarde, la presentación del libro Cocina Magueyera y Pulquera del profesor Emilio Valdovinos a las 3 de la tarde en el Museo del Pulque y las Pulquerías. ¿En dónde? En el Museo del Pulque y las Pulquerías. Avenida Hidalgo número 205, esquina con Reforma, Colonia Guerrero, a un costado de la iglesia de San Hipólito, en el Metro Metrobús Hidalgo. Los que no podemos ir el domingo, ¿vamos a poder comprar el después? Claro que sí, ahí en el Museo del Pulque. Ajá. Igual en las redes sociales está toda nuestra cartelera y nos siguen como MUPIP MX en todas las plataformas. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues primeramente gracias, porque también tengo de ver la exposición ahí en el metro y le tomé fotos y todo, y pues la verdad es que es un acervo felicitando, ¿no? El trabajo de curaduría, museografía de las piezas y todo. Y en segundo, pues también ver que el pulque no solamente es mexica, ¿no? O sea, también es tlaxcalteca,
y que gracias a los tlaxcaltecas el pulque se extendió hasta el norte del país y que pues en lugares como San Luis Potosí, en el desierto, se toma un pulque que a lo mejor es muy distinto al que se toma en el Valle de México, tiene hasta un sabor mucho más agrio, mucho más sabor a tierra, pero también estas mezclas, ¿verdad? Como el caso de colonche, ¿no? que es un fermento del pulque con la tuna, pues también es arraigo. Y muchas veces, pues yo creo que por esta imposición de la idea de que los tlaxcaltecas pues fueron malos, pero ellos también, a través de su culto de Camash y de las deidades como Mayahuel, pues están ahí presentes en nuestra cultura, ¿no? El pan de pulque también es un acervo importante. Entonces, a lo mejor siempre se habla de los mexicas, ¿no? Pero yo creo que la gente de Tlaxcala también hace un excelente pulque y siempre se le margina. Nada más para agregar, y pues no sé si tienes algún comentario al respecto de esta difusión del pulque, que no solamente es propia de ciertas regiones, sino yo creo que el país. Y justo cuando hablabas de patrimonio, ¿cómo va? Porque también he investigado, el pulque también llegó hasta el Ecuador, o sea, tiene otro nombre allá, pero sí se ocupa también y también pues no sé cómo va esa dinámica para que aquí en México se haga patrimonio, ¿no? De la humanidad. Gracias por visitar la exposición también y por tus palabras. Sí, efectivamente, como tú dices, hay una región de Latinoamérica que también tiene magueyes chaguarmiscleros y la bebida se llama chaguarmiscle. De hecho, la chiquero, lo que sería la chiquero allá es el chaguarmisclero, ¿no? Entonces también ahí hay una investigación muy interesante de nuestro compañero Ángel Alemán del colectivo Tinacal acerca del chaguarmiscle, ¿no? Y de esta región de Latinoamérica que lo hace, que es como un paralelismo al pulque. Y en cuestión de cómo va el patrimonio, queremos justo hacerlo de manera profesional. Hablar del patrimonio podría ser, sí, pues ya que se haga, ¿no? Vamos, ¿no? Y claro, desde que surgió la idea, el profesor Valdovinos, que es el gran activista del tema, pues todos diríamos, lo firmamos mañana, ¿no? Sin embargo, hay que ser muy cautelosos acerca de qué vamos a salvaguardar y que no se nos escape nada ni nadie, ¿no? Porque el plan de salvaguarda tiene que rescatar los saberes desde abajo hasta cuestiones ya de información ortodoxa, dura, institucional, profesional, y que no dejemos ningún cabo suelto que después nos tengamos que repetir. Lo equiparábamos con el plan de salvaguarda de la lucha libre, que fue un poco el ejemplo que nos daba la Dirección de Patrimonio, ¿no? Y no queremos que suceda que el plan quede ahí como un bonito recuerdo, sino que sea un plan que ejerzamos esas políticas a favor de todos los articulantes y además que se dé a conocer los saberes con todos y que desde pequeños productores puedan utilizar ese plan de salvaguarda, grandes industrias magueyeras también les funcione y sobre todo que sea un plan ecuánime para todos, que no sea una ventaja o una desventaja para nadie, ¿no? Que sea más bien algo que nos proteja a todos. No tenemos fecha para concretarlo, todavía se pueden sumar a las mesas de trabajo. La pandemia también nos atrasó muchísimo las cosas porque justo hacíamos eso, o sea, hacíamos talleres, hacíamos asambleas donde había distintos ejes, productores, pulquerías, activistas, historiadores, investigadores, instituciones. Entonces es una labor muy ardua, pero es esto, queremos hacer comunidad, no queremos decir lo que nosotros decimos es la gran verdad y los que nos siguen no, vamos, lo escuchamos y a veces no tenemos esta cosmovisión de la paciencia, de dar seguimientos a procesos, de incluir a todos. De repente es desgastante, claro, de repente quizá los esfuerzos se merman y entonces se queda gente en el camino, pero lo que sí les puedo decir que estamos haciendo lo posible porque el plan de salvaguarda sea un plan vívido y que desde los consumidores hasta los que articulamos todos esos procesos podamos utilizar.